Hermanos, que el Señor te bendiga. ¿Cómo están? Les saludo con la paz del Señor, deseosos de poder encontrarnos en algún momento otra vez en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y poder compartir otra vez juntos la adoración, la alabanza y también el momento de la palabra. Mientras tanto, compartimos de esta manera, y espero puedas en esta mañana tener todas las cosas preparadas, y seguramente algún desayuno, la familia compartiendo este video, el desayuno, el mate, lo que hayas preparado, pero también que tengamos preparadas nuestras Biblias y también nuestros corazones, porque nuestros corazones deben estar preparados para alabar, para adorar al Señor. Aunque no estemos reunidos en un lugar físico, podamos hacerlo en nuestros hogares, de forma con respeto, con reverencia. ¿Por qué no tomar actitud de adoración, ¿no? Estamos en nuestras casas y podemos levantar nuestras manos libremente, podemos derramar el corazón, llorar, reír junto a nuestra familia, y compartir un momento de alabanza y adoración. Déjame compartirte una palabra a modo de apertura, y quisiera que puedas tomar tu Biblia en la mano y compartir junto a tu familia. Vamos a leer tan solo algunos versículos del Salmo 25. Si lo tenés ahí en tu Biblia, podés abrirlo y compartirlo, leerlo en voz alta. Lo leemos. Amén. Dice el Salmo 25, comienza diciendo: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. ¿Cuántos en este tiempo están deseando que Dios les enseñe las sendas? Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Y por eso nos reunimos de esta forma, mi hermano, cada uno en sus hogares, para poder adorar al Señor, y con nuestros corazones y con nuestra adoración, con nuestro cántico, poder decirle al Señor a modo de agradecimiento: Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios que ha salvado mi alma. Y termina ese versículo diciendo: en ti he esperado todo el día. Aunque a veces la respuesta que hallamos de parte del Señor cuando esperamos en Él no es la que quisiéramos. En medio de toda esta situación, mi hermano, en donde los medios solamente propagan desesperanza, miedo, depresión, angustia, nosotros aprendemos a ser como el salmista que recién leíamos. Levantamos nuestras almas al Señor, esa alma donde tiene todas nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos humanos y lógicos, la elevamos hacia el Señor, porque confiamos en Él. Dice: Señor, a ti levantaré mi alma, yo en ti confío. Aunque en este momento quizás estemos pasando por momentos de tribulación, mi hermano, déjame decirte que si estás pasando por por miedos, quizás una situación económica que, es una situación que hoy afrenta a todo el país, muchos pasando por situaciones económicas muy terribles, y también por otras situaciones. Tomémonos este tiempo para poder elevar nuestras almas al Señor, que elevemos nuestras almas a Dios y decirle: Señor, en ti confío. Puedes llevar a los pies del Señor todas tus situaciones. Llevemos a los pies del Señor todas nuestras situaciones, y a decirle: Señor, yo te traigo mi alma, mi vida, esta situación a ti. Yo en ti confío. Quiero elevar mi alma en esta mañana en adoración a ti, Jesús, y descansar en tu presencia, descansar de la multitud de mis pensamientos, descansar de todas mis situaciones. Que podamos llegar en familia, Señor, a descansar a tu presencia, Señor. Oh
Jesús, te adoramos. Vamos a disponer este tiempo para adorar al Señor, mi hermano. Decirle, Señor, a ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. A ti levantaré mi alma, solo a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, y muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. ¿Cuántos en esta mañana quieren esperar en el Señor? Puede decir ahí en su hogar, en su casa, amén. Yo quiero esperar en ti, Señor. Podemos levantar nuestras manos y decirle, Señor, yo quiero esperar en ti, Señor. Quiero elevar mi alma en adoración a ti, Jesús. Oh, a ti elevo mi corazón. Cantemos al Señor, a ti levantaré, a ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. A ti levantaré mi alma, oh, mi alma, a ti levantaré mi corazón, Señor, Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Y muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname
tu voluntad, en ti esperaré cada día. Dígale, mi hermano, hoy muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas, encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día, en ti esperaré cada día, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos. Decile, mi hermano, el Señor. Y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad. En ti esperaré cada día. En ti esperaré cada día. Aunque me cueste, Señor, en ti esperaré cada día. Oh, cada día. Queremos elevar nuestra alma a ti, Señor. Adorarte con todo el corazón, Jesús, solo a ti. Aleluya, gracias, Señor. Prepara nuestros corazones para tu palabra, Jesús. Te adoramos a ti, papá. Eres tan eterno, Señor, tan bueno, tan bondadoso con nosotros, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, mi hermano, que el Señor te bendiga y preparamos nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor. Saludos, mi hermano. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este domingo 25 de abril. Gracias a Dios por concederme la oportunidad de nuevamente compartir las palabras juntamente con ustedes. Así que estamos bendecidos, agradecidos a Dios de que su misericordia se ha renovado, que tenemos el privilegio de este domingo reunirnos quizá con la familia o con quien estemos, o quizá también solo en la presencia del Señor, reunirnos a compartir la palabra. Eso es un privilegio, un regalo que tenemos en este tiempo y tenemos que disfrutarlo en la medida que podemos hacerlo, ¿sí? Tenemos que aprovecharlo, tenemos que valorarlo y cuidar el hecho de poder tener nuestras Biblias, ¿sí? Y poder tener acceso al mensaje de Dios y compartirlo allí con la familia. Así que rápidamente le pido que pueda cerrar sus ojos. Yo quiero hablar con usted esta mañana, darle gracias a Dios por su misericordia, pedirle que nos ayude a comprender su palabra y a practicarla. Así que le pido que cierre sus ojos. Así donde usted está del otro lado, que podamos bendecir el nombre del Señor, darle gracias y pedirle que en esta mañana podamos ser edificados, consolados, confortados, como siempre me gusta pedirle al Señor que corrija nuestra vida, que ordene nuestro caminar, nuestros pasos, que nos ayude, porque es el único que puede hacerlo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de acercarnos a ti, Señor. Gracias porque podemos buscar tu rostro, Señor. Podemos buscar
tu favor, tu bondad, tu misericordia, podemos abrir tu palabra, Señor, podemos conocerte, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú nos bendigas, Señor, con tu presencia, allí donde cada uno está, Señor. Que cada uno de mis hermanos pueda ser animado, fortalecido, Señor, por tu palabra. Que tú, Señor, amado, donde ellos están, les bendigas en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Que ellos puedan recibir fuerzas, aliento, Señor, porque nos queda un largo camino por seguir, Señor. Tu venida así está cercana, Señor, lo sabemos, y hasta tanto eso suceda, Señor. Entre tanto tú regresas, nosotros necesitamos permanecer fieles, comprometidos, Señor, Señor amado, y buscándote, Señor. Por eso te pido que nos ayudes, que bendigas a tu iglesia, las familias, Señor, los hogares, Padre, que tu presencia esté con nosotros, ayudándonos a entender esta tu palabra, Señor. Y si alguno está atravesando dificultad, enfermedad, Señor, necesidad, Padre, tú en el nombre de Jesús, Señor, le suplas, Padre, por medio de tus recursos divinos y de tu pueblo que siempre usa, Señor, para bendecir a otros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, rápidamente quiero compartirles el tema del día de hoy. El título es La rebeldía de los hombres. No es por ahí muy alentador el título esta mañana, parece como que está cargado de reproches y lo que menos quiere escuchar en este tiempo por ahí es eso, uno podría suponer, pero en realidad es la palabra de Dios que siempre nos alienta, nos bendice y nos alinea a la voluntad del Padre. La rebeldía de los hombres, voy a tomar Apocalipsis 9, capítulo 9, verso 20 y verso 21, que dice así: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Bien. Yo le acabo de leer los últimos 2 versículos del capítulo 9 de Apocalipsis. El capítulo 9 describe parte de los juicios de Dios sobre la tierra. Eso es lo que el capítulo 9 describe. Describe los juicios de Dios o parte de los juicios de Dios sobre la raza humana, sobre la humanidad, ¿sí? Sobre la tierra y sobre una humanidad corrompida hasta el extremo. Ciertamente el mundo hoy está corrupto, está alejado de la voluntad de Dios, pero estamos en un tiempo de gracia en donde el Señor extiende su mensaje de salvación para todos los hombres. Este será el tiempo de la gran tribulación. Creemos que la iglesia no estará presente, que el Espíritu Santo ya la habrá tomado y arrebatado a la presencia del Señor en las nubes. Y estos sucesos tienen el propósito de desatar una serie de juicios de Dios sobre el mundo incrédulo y tener un trato especial, que Dios tenga un trato especial con su pueblo Israel, que aún permanece también en incredulidad. Específicamente el capítulo 9 detalla los eventos que tendrán lugar cuando se toque la 5ª y 6ª trompeta. Apocalipsis anuncia el toque de 7 trompetas. Primero se abren 7 sellos, dice el libro, contiene esta revelación que se abren 7 sellos. El 7º sello da inicio a las trompetas, que son 7, ¿sí? Y la 7ª trompeta da inicio a las 7 copas de la ira de Dios. Vemos ahí cómo se repite el número 7 y cómo están relacionados o encadenados esta serie de juicios, ¿sí? El toque de trompeta es una imagen simbólica que anuncia los juicios finales sobre el mundo incrédulo. El toque de trompeta es eso lo que está anunciando. Los comentaristas concuerdan que las trompetas tienen como propósito anunciar el final de los juicios de Dios que antecederán al regreso de Jesucristo. Es decir, estas trompetas serán tocadas o se anunciará con cada toque de trompeta el juicio de Dios y el inminente regreso de Jesús a la tierra. De hecho, la 7ª trompeta es el anuncio de las 7 copas, es decir, incluye los sucesos finales del Apocalipsis,
los juicios de las 7 copas que narra Apocalipsis ya a partir del capítulo 11. Pero además de ello, el toque de trompeta tiene el propósito de convocar a los hijos de Israel convertidos durante la gran tribulación. Es un toque de alarma para ellos, para que vean que el regreso de Jesús está más cercano. Dios anuncia a los creyentes, a los convertidos en el periodo de la gran tribulación, su regreso y la ejecución de sus juicios sobre el mundo gentil. Allí en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1, nosotros podemos leer lo siguiente: anuncien con trompetas en Sión, que suene la alarma en el santo monte de Dios, que todos los habitantes del país tiemblen de miedo, porque ya viene el día del juicio del Señor. Bien. Aquí vemos que el toque de trompeta tiene relación con el sonido de alarma que se da en el santo monte de Dios. Se da para los habitantes del país. Su propósito es que los habitantes del país tengan temor y tiemblen, porque el día del Señor, del cual Él habló en su palabra, que no miente, está cercano. Mis hermanos, siempre el Señor está alertándonos a nosotros, los creyentes. Les alerta a padres, les alerta a madres, les alerta a hijos a hacer la voluntad de Dios. Siempre el Señor está dando anuncios, alertas, llamados para su pueblo, para que se vuelva a Él de todo corazón. Pero esta mañana yo no quiero hablar sobre los juicios o sobre los acontecimientos finales que ocurrirán en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Realmente es fascinante poder leer acerca de todo esto. Tenemos allí el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, muchas otras profecías. Pero yo quiero centrarme específicamente o detenerme en las palabras que describen la naturaleza del hombre en general, allí en los primeros 2 versículos que leímos, Apocalipsis 9:20. Ahí se describe a la naturaleza del hombre en general y el rasgo distintivo frente a los sucesos que nosotros podemos llamar calamidad o tribulación. ¿Sí? Yo quiero hablar esta mañana acerca de las tendencias que hay en nosotros y que nos llevan a la rebelión y a no arrepentirnos, mis hermanos, porque hay una tendencia en nosotros a no arrepentirnos, a echar siempre la culpa al otro. Hay una tendencia en mí a querer echar la culpa de mis males o mis responsabilidades a otro. Está en mi vida eso. Y no hacerme cargo de lo que yo hago. No estoy hablando por nadie en especial o en específico, no. Simplemente estoy hablando de una tendencia del hombre a siempre buscar excusas para no decirle a Dios: realmente he pecado, necesito tu perdón y misericordia. Pero bueno, a estas alturas, hermanos, la población debería estar concientizada de que la situación que estamos viviendo en el presente y la que se vivirá en la gran tribulación es el resultado del pecado y de la maldad entre los hombres. Creo que más o menos deberíamos nosotros ya ser conscientes de eso. Dice 2 Pedro 1:4, así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo. Note el versículo de Pedro. El objetivo es que el llamado es al cristiano a escapar del mundo. Nosotros queremos meternos en el mundo y Dios quiere que nosotros escapemos del mundo. Así es nuestra inclinación. Dice que el cual, o sea, el mundo, será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Mis hermanos, el mundo no será destruido por un grupo de personas, ¿sí? Y todos seremos víctimas de eso. No. Todos los culpables de que el mundo esté sufriendo lo que está sufriendo y se desaten esta serie de juicios, los únicos responsables somos nosotros, mis hermanos. A causa de las concupiscencias, dice el texto clásico de la versión Reina Valera, a causa de la maldad y del desorden que hay en nuestro corazón, el mundo sufre. Sufrimos nosotros y sufren nuestras familias. Acá Pedro habla de una corrupción moral que produce la muerte eterna, que destruye al hombre.
y que a menos que el ser humano se convierta a Dios y reciba una nueva vida, ese hombre que peca se degenera, se degrada, se daña a sí mismo, daña a los demás y daña al mundo en el que habita. Esa es la descripción que Pedro hace de los hombres. Él sabe por conocimiento propio qué tan malo puede ser el corazón del hombre. Creo que a todos nos cuesta mucho llegar a asimilar el potencial para el mal que hay en el ser humano, ¿no? Nosotros decimos, incluso podemos decir de nosotros, ¿no? Nosotros somos cristianos, no le hacemos mal a nadie, estamos en nuestras casas, cuidamos a nuestras familias, trabajamos, pagamos nuestros impuestos, llegamos temprano al trabajo, pagamos nuestras deudas. Creo que en líneas generales somos buenas personas. Creo que nosotros tenemos una inclinación a pensar ese tipo de cosas, ¿sí? Nos cuesta quizás llegar a asimilar el potencial para el mal que hay en el hombre. Pero hermanos, con toda sinceridad de mi corazón se los digo, en estos 10 años que he podido conocer al Señor y caminar con Él, he podido ver y he podido comprender que el ser humano puede llegar a hacer tanto mal como le sea posible, ¿sí? Lo he visto en mi familia, en mis antepasados, mis hermanos, mis abuelos, mis padres, mis tíos, ¿sí? Mis hermanos. Hablo de mi entorno familiar, ¿sí? En mí mismo, mis hermanos, lo he visto en mí mismo, lo he visto en familiares, lo he visto incluso dentro de los círculos evangélicos, que el ser humano es capaz de ser tan malo como sea posible, ¿sí? A nosotros nos es difícil llegar a pensar que un niño tan hermoso, tan inocente, tan tierno como son los bebitos siempre, pueda llegar a ser tan dañino y a ser tan destructor. Pero más allá de que ese niño no sea un destructor, así un asesino, un sicario o un psicópata, lo cierto es que todos los seres humanos nacemos con esta tendencia humana a desobedecer a Dios, a transgredir la ley de Dios. Todo pecado es transgresión de la ley, dice Santiago, y me convierte en culpable. Un solo pecado me convierte en culpable de todo, ¿sí? Y la realidad es que a menos que nos amparemos bajo la justicia de Cristo, a menos que nos cobijemos bajo los méritos de Cristo, ¿sí? Recuerden la imagen de Jesús, queriendo juntar a su pueblo como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. A menos que nosotros estemos bajo sus alas, hermanos, nosotros merecemos ser castigados porque todos nosotros somos culpables, ¿sí? Porque fueron mis pecados los que Dios cargó sobre los hombros de Jesús. Si queremos ver qué tan serio es el pecado que hemos hecho y que hacemos, tenemos que mirar a la cruz y ver a Jesús. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la seriedad de lo que somos, mis hermanos. Hemos tenido en este tiempo, hemos desarrollado una tendencia a suavizar todas las cosas. Es decir, no, hablar de pecado a la gente le cansa, hablar de maldad a la gente le cansa, lo aburre. Hablar de castigo a la gente se cansa, la gente quiere un Dios más bonachón, más compasivo, más comprensivo, más tolerante. Un Dios que nos acepte más o menos como andamos más o menos, ¿no? Y la realidad, mis hermanos, es que Dios es compasivo, es misericordioso, es bueno, es lleno de gracia, es lleno de amor inagotable. Pero es un Dios que nos llama con urgencia, ¿sí?, a apartarnos de toda clase de mal y a permitirle a Él que cambie nuestro corazón. Porque nosotros naturalmente somos malos, ¿sí? Romanos 3, 10, 11 y 12, fíjese lo que dice ahí. La Biblia nos dice, nadie es justo, ¿sí? En esta mañana, la Biblia nos está diciendo a nosotros, usted puede poner su nombre ahí y puede decir, yo voy a poner mi nombre y voy a decir, la Biblia nos lo dice. Moisés no es justo. Moisés y ningún habitante de la tierra es justo. Moisés no entiende nada, ¿sí? Moisés no quiere buscar a Dios. Moisés se ha alejado de él, se ha vuelto malo, ¿sí? Y Moisés no quiere hacer lo bueno. Tome su nombre y puede ponerlo ahí en Romanos 3, 10 y 11. A menos que el Señor esté en su vida, mi hermano, y que permanezca en su vida cada día, ¿sí? Usted tiene una inclinación a estas cosas y Satanás lo quiere desviar.
Satanás anda buscando cómo hacerle caer. Por eso necesitamos pedirle al Señor que guarde nuestra alma, que guarde nuestra vida. En este último mes o semanas, nosotros hemos visto en medios de comunicación que líderes de Estado, personal de salud, de las fuerzas de seguridad, incluso comunidades, han inclinado su rostro al cielo buscando en Dios algún rayo de esperanza frente a la supuesta pandemia que vino sobre gran parte del globo. Es un poco lo que hemos visto Hemos visto mensajes de presidentes, comunidades, ¿sí? Y es un cuadro realmente pareciera ser alentador y bastante bueno, pero es extraño, o al menos llama la atención, ver que en todo este tiempo las sociedades vienen sufriendo violencia, asesinato de mujeres, ¿sí? Se viene promoviendo abiertamente el infanticidio, el aborto, ¿sí? Vemos sociedades egoístas, muertes por hambre, falta de agua, aquí mismo en nuestro país, hermanos. Los mismos que están enamorados con el gobierno de turno porque supuestamente sus políticas son tienen más protección sobre los sectores más vulnerables. Esos mismos, digamos, directores o gobernadores son los mismos que abandonan a las comunidades en otras regiones y las dejan en hambre, en necesidad, ¿sí? Nosotros hemos visto que durante todo este tiempo jóvenes han sido víctimas de la droga, se han visto involucrados en la delincuencia y pocos hemos levantado la mirada al cielo pidiéndole a Dios que detenga estas muertes o frene esta ola de corrupción. Ciertamente hay un grupo que lo ha hecho. Me consta, hermanos, familias, creyentes, han levantado su voz y han orado por jóvenes, por mujeres, porque el Señor extienda su mano y esta ola de corrupción se frene. Ese es nuestro deseo y Dios nos pide que oremos así, aunque vemos que también la realidad es otra, ¿sí? Vemos que muchas veces se da la espalda a Dios, ¿sí? Es cierto que frente a los alertas de Dios, frente a los fuertes alertas que Dios nos da desde su trono, muchos corazones son preparados para recibir la semilla del Evangelio. Eso es cierto, ¿sí? En Nínive oyó la advertencia de Dios por boca del profeta Jonás y se convirtió. Lastimosamente, no podemos decir lo mismo de otras ciudades, o prácticamente fue un hecho inédito y casi no se repitió en otro momento histórico. También es cierto que muchos cristianos que hemos estado dormidos, hemos sido despertados con todo este llamado de parte de Dios. También es cierto eso. Pero la Biblia parece mostrar que los acontecimientos terroríficos no le bastan a la humanidad para reflexionar sobre su propio estado espiritual, ¿sí? Puede sonar contencioso lo que quizá estoy diciendo, pero la Biblia da más referencias, ¿sí?, de que el hombre mayormente se mantiene reacio a arrepentirse y a buscar a Dios, ¿sí? Se mantiene en esta posición, que es más propenso a esto el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un Egipto azotado por plagas, ¿sí?, en la que su líder no fue sino hasta la última plaga que dejó salir a Israel, y de hecho, después de haberla dejado salir, su orgullo no lo venció, y él llevó a sus soldados a quedar sepultados allí bajo las aguas. Vemos también un Israel azotado por las calamidades, hermanos. Hemos visto esto a lo largo de la historia bíblica innumerables veces, ¿sí? Cosechas devastadas, sequías, hambre. Hubo momentos en los que la población hasta llegaba a comercializar heces de animales, ¿sí? Incluso mis hermanos llegaron a practicar el canibalismo, ¿sí? Pero Dios les ha reprochado siempre no volverse a Él de todo corazón, ¿sí? Vemos en el presente también. Estos días atrás he podido ser testigo de los grandes debates que se dan y oposición
cuando quizá una sola persona de un grupo de trabajo, un grupo de WhatsApp, ¿sí?, pone algo referente a Cristo o a la Biblia, ¿sí?, y ya inmediatamente muchos salen a agredirle o a menospreciarle o a desechar su mensaje. ¿Sí? La realidad, hermanos, es que en el pasado, en el presente y en el futuro, aunque las plagas azoten con fuerza, un gran porcentaje no sentirá la necesidad de volverse a Dios. Esta es la realidad. A pesar de todas las cosas, un gran porcentaje de la población no sentirá la necesidad de volverse a Dios. Las plagas fueron y son un llamado a la conversión a Dios, siempre. Creo que es uno de los primeros mensajes que he compartido a lo largo de toda esta serie de predicaciones a distancia. Pero en casi la mayoría de las veces, las personas no sienten la necesidad de volverse a Dios. Creo que esta frase sobresale así cuando Juan dice en el capítulo 9, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. ¿Quiere decir esto que podían arrepentirse? Sí, sí podían, tenían posibilidades de hacerlo, pero decidieron no hacerlo, ¿sí? Ni aún con todo lo sucedido decidieron volverse a Dios. En los días del profeta Amós ocurrió una situación parecida. Amós 4:6 dice: yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Leí Amós 4:6 y Amós 4:12. Leemos el versículo. Dios le dio dientes limpios, lo cual significa hambre o falta de alimento, y se lo dio en todas las ciudades. Y falta de pan en todos vuestros lugares, el alimento más básico para la vida. Pero dice Dios en este texto, no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Claramente vemos, ¿sí?, que siempre hay una resistencia a volver al Señor, ¿sí? Este es un llamado especial de Dios para que hubiera un cambio en los israelitas en el tiempo de Amós, un cambio de vida en el pueblo, pero porque la verdadera vida espiritual se puede encontrar y obtener solo de parte del Señor. Dios nos está llamando a buscarlo. De hecho dice, buscadme y viviréis, dice en una parte así del libro del profeta Amós, pero ellos decidieron no buscarlo. El comentarista Samuel Pérez Milios, destacado hombre de Dios y conocedor de la palabra, gran expositor, comenta lo siguiente: la condición natural del pecador le lleva a preferir morir en sus pecados que volverse a Dios, confesándolos. De ahí la gran verdad bíblica sobre el estado de incapacidad espiritual de todo hombre natural en buscar y volverse a Dios, ¿sí? Hermanos, la tendencia fuerte en nosotros es no buscar a Dios, ¿sí? Tenemos en nosotros mismos una inclinación a permanecer en nuestros pecados, ¿sí? Esto tiene su apoyo bíblico en las siguientes afirmaciones, ¿sí? Todo hombre es injusto y no practica la justicia según Dios. Esto lo dice el Salmo 14:1. ¿Sí? Yo no voy a leer todos los versos por cuestiones de tiempo, pero el Salmo 14:1 dice que todo hombre es injusto, y en el sentido de que no practica la justicia de Dios. ¿Sí? Ningún hombre practica la justicia conforme a lo que Dios espera. Ningún hombre hace lo que Dios espera. Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables y no hay quien haga el bien. No hay justo sobre la tierra, dice la Biblia. Nadie logra tener una conducta aceptable delante de Dios. Esto es uno de los primeros pasos para poder acercarnos a Jesús y decirle que Él es el único camino al Padre, que nos conduzca al Padre.
Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento, nos arrastran. ¿Sí? Quizá hermanos, nos duele, nos pega en el orgullo, ¿sí? Y quizá usted diga: no, yo soy un buen cristiano, he dado mis diezmos, he respetado a las autoridades, me he ajustado a la cuarentena, he cuidado a mi familia, he trabajado con mis manos, he pagado todas mis deudas, he hecho lo correcto, pero siempre en algún punto metemos la pata, hermanos. Todos nosotros somos como el inmundo. Recuerde que Isaías dijo esto, y él se está incluyendo, ¿sí? Él le está diciendo: todos nosotros somos como el inmundo, ¿sí? Nadie puede estar en la presencia de Dios por méritos propios, ¿sí? Solamente Jesús nos puede llevar al Padre. El hombre no entiende las cosas de Dios ni las acepta, ¿sí? Así que eso me deja un poco tranquilo cuando veo que por ahí yo mismo lucho con la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios nos golpea a veces queremos poner resistencia, pero es la carne la que quiere hacerlo. Finalmente Dios nos vence con su Espíritu Santo. Pero también me pone, en mi sentido, me deja tranquilo en el sentido de que el hombre no entiende las cosas de Dios. Yo no las puedo hacer entender tampoco, solamente el Espíritu. Dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios, que no se ha rendido totalmente a Dios, no puede comprender la Biblia, ¿sí? El hombre no entiende las cosas de Dios ni las acepta, no puede acatar las demandas divinas de la voluntad de Dios. Lo que es peor, mis hermanos, el hombre huye de Dios. Nosotros hacemos las de Caín. ¿Vieron esa frase que dice: se manda las de Tarzán? Bueno, nosotros nos mandamos muchas veces las de Caín, queriendo alejarnos de Dios, ¿sí? Hacemos algo malo y en vez de acercarnos con arrepentimiento, con fe, con humildad, con humillación, nos alejamos de Dios. Génesis 3:10 dice lo siguiente, ¿sí? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Subraye esa palabra en su Biblia, hermano. Me escondí. Cuando nosotros pecamos contra Dios, quedamos como desnudos delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a ocultar o a querer ocultarnos de Dios. No a ocultarnos porque es imposible, sino a intentar ocultarnos de Dios. Porque el hombre huye de Dios, y esto creo que es lo más fuerte de todos. El hombre repudia a Dios. Usted sabe lo que es la palabra repudiar, ¿sí? Es causar repugnancia en nuestro interior, causar náuseas o producir vómito. Al hombre, ¿sí? Fuera de la gracia de Dios, si el hombre no es alcanzado por Dios, el hombre por lo general repudia a Dios. Juan 3:19 dice así: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Note esa palabra: todo el que hace lo malo repudia la luz, odia la luz y aborrece la luz. Por eso, mi hermano, yo en esta mañana te animo, si vos estás escuchando esto, o si hay alguien que no conoce a Jesús que escucha esto, le animo a que se deje hablar por la palabra, ¿sí? Y que entregue su vida a Jesús, completamente, para que Jesús cambie sus afectos, sus intereses, ¿sí? Y para que deje de adorar ídolos o otras cosas, ¿sí? Si no es por la influencia de la gracia de Dios, su amor, su bondad, si no es por Jesús, mis hermanos, el hombre no puede buscar a Dios. Yo no me decidí a buscar a Dios un día, sino que Dios me salió a buscar, me confrontó, me habló a través de su evangelio y con su Espíritu Santo me convenció, me desarmó completamente, mi hermano, ¿sí? Me desarmó por completo, me acusó de lo que soy, de lo que era, de lo que soy, y de que sin Él no puedo tener acceso al Padre y al cielo. Me convenció de que el hombre nace rebelde, ¿sí?
que yo estaba alejado de Dios y que si rechazaba la gracia de Dios, yo estaría separado de Dios para siempre. De eso me convenció Dios a través de su palabra, ¿sí? Puso eso en mi mente, en mi corazón, y me llevó a arrepentirme. Pero Él no se arrepintió por mí, me tuve que arrepentir yo, ni tampoco creyó por mí, sino que me movió a tener fe en Él. Las evidencias bíblicas nos llevan a concluir que el hombre tiene una tendencia a mantenerse desafiante ante el llamamiento divino, ¿sí? Apocalipsis 9:21 lo que nos dice es eso. El hombre tiene una tendencia a mantenerse desafiante ante el llamamiento divino. Tenemos otros pasajes, Amós 4:11, que dice: os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. El Señor le está diciendo: se han mantenido desafiantes, no volvieron a mí. Apocalipsis 2:20 al 23 dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Note este texto, nótelo. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. No es que Dios nos condene porque le guste hacerlo, ¿sí? O nos destine al infierno. Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Muchas veces somos nosotros los que no queremos perdonar, que no queremos olvidar y sacar del corazón la amargura, el orgullo. Queremos vivir con rencor, resentimiento, aferrados a todos los que nos han hecho daño, ignorando que nosotros les hemos hecho daño a tantas personas también, incluyéndolo a Dios. Le hemos escupido en la cara, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia a permanecer así, mis hermanos, pero Dios es misericordioso y su gracia es mayor que nuestra maldad y nuestro pecado, ¿sí? Y nos da esa posibilidad de arrepentimiento y de volver a Dios. El hombre es presentado en la Biblia como un ser rebelde, reacio al arrepentimiento, lo cual implica un cambio de conducta. El hombre amante de sí mismo, amante de los placeres más que de Dios, se ve envuelto en idolatría, en un amor propio, en una pleitesía a sí mismo, en una adoración, adulación a sí mismo y a otras formas de dioses. Adora su intelecto, adora su sistema de religión, adora sus sistemas políticos, tiene en alto sus amores mundanos y todo eso ocupa el lugar de Dios en el corazón. Este es el hombre. Esto lo lleva a conflictos personales, pecados morales, opresión, y lejos de volver a Dios, muchas veces el hombre no se arrepiente, como dice el texto, ni aún así se arrepintieron de sus obras y se volvieron a Dios. Y el hombre no se vuelve a Dios muchas veces, sino que persiste en practicar el homicidio, ¿sí? Usted sabe que practicar el homicidio es matar a alguien, ¿sí? Bueno, hay mucha gente matando a otra en el mundo hoy, en este momento. Algunos matan físicamente, otros matan con las palabras, otros matan con la indiferencia, otros matan con el resentimiento, otros matan de muchas maneras. Dice Mateo 5:21, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Y cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Mis hermanos, hoy vemos que los hombres, lejos de volverse, se mantienen en el espiritismo. Buscan lo sobrenatural en el mundo espiritual y mágico, ¿sí? Maligno, como la hechicería, el consumo de drogas, está asociado a la hechicería, porque dice el texto Apocalipsis 9:21, que no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. La palabra hechicería tiene que ver con el consumo de droga para hacer prácticas religiosas y con el consumo de drogas para cometer actos ilícitos o incluso para adormecerse y no oír la voz de Dios. Dice un comentarista,
Esta es una cultura dedicada a paliar los efectos de los dolores físicos y emocionales con sofisticadas drogas, ¿sí? La drogadicción es como una religión. Todos los que la consumen tienen fe en las drogas y esto será característica del periodo de la gran tribulación. Hermanos, está la cultura del consumismo de alcohol, de drogas, ¿sí? Las drogas son el recurso o el milagro para muchos. Las personas, lejos de arrepentirse, dice Apocalipsis 9:21, no se arrepienten de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ¿sí? Tanto en ese tiempo como en el anterior, como en el presente, hermanos. ¿Qué caracteriza nuestra sociedad? El dar libertad a la inmoralidad del corazón, la inmoralidad sexual, al desorden sexual, ¿sí? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, infidelidades en el matrimonio, ¿sí? Pedofilia, pederasta. Hay un sinfín de inmoralidades sexuales que son características de este tiempo y lo serán en el periodo de la gran tribulación. Hermanos, de hecho hay un comunicado que está en las páginas de nuestro país, en donde las mentes brillantes recomiendan a las personas, a los adolescentes, evitar el contacto persona a persona en tiempos de pandemia y recurrir a lo que ellos llaman sexo virtual. Esas son las recomendaciones para nuestra juventud, para los adultos, para este tiempo. Prevalece el hurto, ¿sí? Prevalece el robo, prevalece todas estas cosas. Conclusión, y con esto quiero terminar, mis hermanos. Dios siempre se opondrá a todas estas formas de pecado, y el carácter santo de Dios hace inevitable que Él actúe en contra de todo lo que el mundo está abrazando hoy. Mis hermanos, Dios está en contra de todo lo que el mundo está abrazando hoy y también está en contra de muchas cosas que la iglesia ha abrazado estos últimos tiempos. La iglesia ha desarrollado un excesivo amor al dinero, al lujo, ¿sí? Se ha envanecido, se ha desechado la palabra de Dios, se ha enseñado cualquier otra cosa menos el argumento bíblico que produce arrepentimiento, que produce fe, que convence de pecado, que nos muestra la voluntad de Dios, ¿sí? Dios está en contra de esas cosas, ¿sí? Y por eso se han mostrado en oposición a todo y nos ha hecho un llamado de alerta, ¿sí? El mensaje que quiero compartir no es para el incrédulo, es para la iglesia, es para nosotros, mis hermanos, ¿sí? La gracia de Dios se está manifestando en este tiempo, ¿sí? Donde hay mayor pecado y nos está dando un tiempo para el arrepentimiento, ¿sí? Como le dije, ¿sí? Muchas veces yo he dicho, no, estoy haciendo bien las cosas, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen trabajador, soy un buen ministro de Jesús. La verdad, no tengo nada en contra mío. Pero mi hermano, creo que nosotros nos hemos equivocado en cuanto a eso. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente, dice 2 Pedro 3:9. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Eso es lo que Dios quiere. Y Romanos 5:20 dice, la ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. Mis hermanos, esto tenemos hoy en este tiempo, ¿sí? Esto necesitamos. Cualquier pecado, sin importar cuál sea su clase o alcance o intensidad, es una agresión contra Dios. Y que puedan ser perdonados ha costado la sangre de Jesús, ¿sí? Y no es algo menor, sino algo muy importante volvernos a Dios. Porque para que podamos hacerlo, alguien tuvo que pagar. Y ese alguien es Jesús. Para que usted pueda volverse a Dios cada día, para que yo pueda, mi hermano, Jesús ha pagado un alto precio. No debemos caer en el error de que estas manifestaciones de pecado son solo del incrédulo. El cristiano salvado, santificado, puede caer en formas de pecado que podrían interrumpir su relación con Dios. Nosotros leemos esto y decimos, bueno, son incrédulos, son gentiles. ¿Qué va a hacer? Se lo merecen. Pero mis hermanos, nosotros necesitamos hacer una autocrítica. Necesitamos
romper nuestro paradigma de cristiano súper espiritual y santo y dejar de ser irreflexivos y empezar a meditar en nuestros caminos. Este último tiempo, hermano, he visto y he vivido y he padecido también el sufrimiento que produce la murmuración, el chisme, la deslealtad, la falta de compromiso, ¿sí? El insulto, el agravio. Hermano querido, hermanos amados, en nuestra iglesia no debe ser así. En la iglesia de Dios no debe ser así. Todos debemos ser servidores unos de otros, ¿sí? Una falta de compromiso pleno y único con Dios es una forma de idolatría. Eso significa que algo más está ocupando el lugar de Dios. El odio y el desprecio, la falta de perdón a un hermano, es evidencia de homicidio en el corazón. El horóscopo, la ciencia de la nueva era y otros tipos de espiritismo se han metido dentro de la iglesia. El decretar, el declarar, el desatar, el mover los cielos espirituales, los cielos espirituales y todas esas cuantas cosas han estado cargadas de mucho espiritismo, y eso es hechicería también en cierta forma. La fornicación, el adulterio han hecho caer a hombres y mujeres de fe, a jóvenes, ¿sí? Incluso el adulterio espiritual y la prostitución espiritual, que tiene que ver con mezclar doctrinas opuestas a la Biblia y meterlas en la iglesia. Hermanos, ministros, pastores han caído y han sido presos del adulterio, de la fornicación, y esto ha dañado y viene dañando la iglesia por décadas. Los hurtos entre hermanos y aún de parte de líderes religiosos vienen corrompiendo a la iglesia hace tiempo, mis hermanos. Estafa entre los hermanos, deslealtades, ¿sí? Vienen dañando la iglesia hace tiempo. Personas que, debiendo predicar el evangelio, toman la fe como fuente de ganancia, vienen mancillando el buen nombre de Dios hace tiempo. Y por eso Dios se está mostrando en oposición a todas estas cosas y nos llama a que nos arrepintamos. Recordemos, hermanos, que a los creyentes de Corinto Dios les dijo lo siguiente: no se engañen a ustedes mismos. Los que practican pecado sexual, adoran ídolos, cometen adulterio, ni los hombres que tienen relaciones con otros hombres, sexo con otros hombres, ni los hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, tramposos, maltratadores, con sus palabras, ninguno tendrá parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Dios llama a su pueblo a un retorno incondicional a Él, a una restauración espiritual. Todos la necesitamos. Ningún creyente, aun los más maduros, están excluidos de caer en alguna forma de los pecados mencionados. Hermanos, recordemos que somos vulnerables, que a menos que estemos bajo la gracia de Dios y fuertes en la fe, Satanás va a querer derribarnos. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Dios nos está llamando a confesar, hermanos, porque Dios quiere vernos prosperar. Dios quiere prosperarnos, hacernos avanzar y crecer. Proverbios 28:13: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, ese será perdonado. Mi hermano, que en esta mañana el Señor te ayude, me ayude a su iglesia a confesar nuestros pecados y a apartarnos, porque Él tiene propósitos nobles, sublimes para con nosotros. Te dejo este himno, oramos y nos despedimos de la enseñanza de este domingo. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo al servirle y más oración.
Mi hermano, te animo a que cierres tus ojos y oremos antes de despedirnos del audio. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos tu misericordia, Señor. Te agradecemos tu bondad, Jesús. Te agradecemos que hayas sido bueno con nosotros y habernos permitido escuchar esta tu palabra, Señor. Te agradecemos todo lo que nos has hablado, Señor. Te agradecemos porque una vez más nos muestras nuestra naturaleza, nuestra condición, Padre, lo que somos. Y que si no fuera por tu gracia, nosotros no podríamos acercarnos a ti. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús, Padre? Padre, a veces, Señor, pensamos como que tú nos andas rogando o suplicando que nos vayamos, que volvamos a ti, Señor. Pero en realidad tú con todo amor, ternura y con mucha autoridad nos llamas, Señor. Tú no eres un Dios débil, Señor. Eres un Dios misericordioso, que quieres el arrepentimiento de tu pueblo para que tu pueblo crezca, avance, sea perdonado, sea sanado de su mal y cumpla, Señor, tu voluntad. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no avergonzar tu nombre. Señor, apártanos de todo mal, Señor. Danos en nuestro corazón un odio por el mal, Señor. Danos, Señor, más fe en ti, Jesús. Danos más firmeza, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, en tus caminos. Ayúdanos a ser fervientes en oración y en servirte, Padre. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús en este tiempo, sigue hablándonos, Señor. Sigue restaurando hogares. Señor, que los hogares puedan restaurar el altar de oración familiar, Señor. No importa la edad que tengan los integrantes, grandes, pequeños, que todos puedan tomarse el tiempo, Señor. Tomarse unos minutos, ir a tu presencia y buscar tu rostro, Señor. Padre, estas cosas te pido en el nombre de Jesús, Señor. Que tú extiendas tu mano, Señor, sobre los hogares, Padre. Padre, mira por los hermanos que están en sus hogares, por sus familias, matrimonios, sus hijos adolescentes, Señor, que han desarrollado un escepticismo y una incredulidad a las cuestiones de fe, muchas veces por culpa de nosotros los adultos. Señor, visítales a ellos en el nombre de Jesús. Guárdales, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Oro en el nombre de Jesús por la sanidad de cada uno de los que pudieran estar enfermos, pudieran estar con necesidad. También estamos al pendiente y en contacto de cada cosa que pudiera surgir, ¿sí? El Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo. No se olvide que el jueves tenemos nuestra reunión general a las 19:30 horas. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.